Bueno, comencemos por alguna parte. Quizás para romper el hielo, comencemos por un tema grato, fácil y de actualidad. El gol de Jerry Mina. Exactamente. Querido Alberto, invitarte a que hagas una pequeña reflexión sobre la euforia de Colombia con su selección de fútbol, que marca un contraste, entiendo que agudo, con la decepción de Argentina con la suya. Eso muestra unos talantes de nuestras dos naciones bien diferentes. Y que hables un instante sobre las implicaciones económicas de estas euforias, de estos fenómenos masivos de entusiasmo. ¿Qué repercusión tiene esa situación colectiva en la dinámica de la actividad económica? Pues a ver, yo creo que relaciones definitivamente hay. Yo pensaría que a mí lo que más me gusta de todo lo que tiene que ver con las elecciones es que absolutamente toda la polarización que existe en este país se acaba con el himno. Ya, hasta llegamos unos uribistas, unos antiuribistas, unos petristas, unos antispetristas, etcétera, no importa. Suena el himno y ahí todos otra vez somos colombianos. Y somos lo mismo. Y eso es parte fundamental de todas las historias que han habido en el mundo en el cual los países salen de la pobreza. Porque es que de la pobreza solamente se sale cuando hay una agenda común, cuando hay un entendimiento. O sea, yo creo que uno de los mayores problemas del sistema democrático como lo hemos vivido los latinoamericanos es el bandazo. O sea, por ejemplo, le doy un ejemplo, doctor. ¿Qué error garrafal sería, en mi opinión, que el nuevo gobierno decidiera acabar con un programa como Serpi lo Paga? Eso me parece una locura. Yo creo que es un programa que ayuda muchísimo a dar los incentivos lógicos para que un país salga adelante. Entonces, uno tiene que mantener eso. Yo pienso que uno tiene que mantener todo el esfuerzo que ha habido en mejora de infraestructura. Uno tiene que mantener, Colombia tiene una ventaja que no ha tenido, por ejemplo, Argentina, y eso sí es muy importante, que es que, por lo menos desde el punto de vista de los ministerios que tienen que ver con economía, siempre todos los presidentes han tenido tecnócratas. Y eso es muy importante, porque el Ministerio de Economía, en mi opinión, el Ministerio de Hacienda, Planeación Nacional, debe ser un ministerio que tenga una persona que entienda muy bien toda la dinámica que tiene que ver con eso. Porque es que ser ministro de Hacienda no es para cualquier persona, no es fácil. Uno tiene que tener un entendimiento muy claro de economía, de política pública, tiene que ser académico, o sea, uno no puede nombrar a una persona que no tiene la capacidad de llevar a cabo una buena labor en el Ministerio de Hacienda, y por lo tanto hay que nombrar tecnócratas. Y Colombia sí tiene una ventaja muy grande ahí, que también la tiene Chile, pero claramente no la tiene Argentina. El antiguo ministro de Hacienda de Argentina, el último ministro de Hacienda de Argentina, un señor que se llama Kicillof, no sabía que era un plan financiero. No lo sabía, no lo entendía. Pero era una persona muy elocuente con su visión ideológica sobre el mundo, etcétera, etcétera. Gran seguidor del Che Guevara, tenía la foto del Che Guevara detrás en su oficina, y pues por eso lo nombraron. ¿Qué hizo Kicillof con el Ministerio de Economía en Argentina? Lo destruyó. Y lo que están haciendo ahorita el nuevo gobierno es tratar de sacar ese ministerio de la completa destrucción en la que la dejó el gobierno anterior. Yo tengo mucha confianza que el próximo ministro de Hacienda en Colombia va a recibir un ministerio funcionando, porque Mauricio Cárdenas, uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo con las políticas de él, pero lo que nadie puede decir es que uno sea una persona que tenga las capacidades idóneas para haber sido ministro de Hacienda.
y lo mismo con Carrasquilla, y lo mismo con Oscar Iván Zuluaga, bueno, lo mismo con usted, etcétera. O sea, existía o siempre ha existido en este país por lo menos la idoneidad en esos puestos de la cosa pública, y eso me parece que es una gran ventaja. Pero déjeme decirle que yo sí en serio el gol de Jerry Mina, no, es que lo lloré más que el de Bernardo Redín. Este estuvo mejor que 1990. Pero sin duda, Alberto, ese clímax de entusiasmo genera confianza y genera una propensión. Qué pena, dije Bernardo Redín, ¿no? Freddy Rincón, qué bestia. Sí, qué pena, no dormí bien. No dormiste bien. Pero a ver, la confianza de los agentes económicos, no solo por el cambio de gobierno, la disipación de la incertidumbre existente con relación al resultado electoral, sino también la tonificación que el éxito de nuestra selección genera, estimula la confianza de los agentes económicos, y ese es un buen prospecto hacia el futuro. En esa misma línea, y antes de que entremos a los temas de tu exposición, quiero tocarte un punto, es la medición generalizada ya en el mundo de la felicidad. Nunca habíamos creído que eso fuera serio, ni que eso tuviese repercusiones económicas, pero la felicidad existe, pues siempre lo hemos sabido, pero se puede medir y se pueden establecer índices de felicidad colectiva de países o naciones, y la discusión es bien interesante sobre la relevancia de estos indicadores, porque Colombia sistemáticamente aparece en todos los indicadores como un país feliz. Quiero llevarte a un pequeño comentario sobre eso. Pues a mí me gusta muchísimo leer que Colombia siempre puntea muy bien en ese índice. Pero me parece un consuelo que no me gusta, porque yo no creo que uno pueda decir que Colombia es un país realmente feliz cuando tenemos semejantes niveles seguimos teniendo un problema de pobreza extrema brutal. Entonces, yo sé que la actitud del colombiano es muy positiva y somos felices, nos gusta la fiesta, nos gusta interactuar, somos muy amigueros, etcétera, lo cual es excelente y creo que son unas grandes ventajas en la vida. O sea, una persona amiguera le va mejor en la vida que una persona que no es amiguera, punto, porque vive más feliz. Pero yo sí me quedo más para atrás de decir, yo por ejemplo prefiero lo siguiente, una historia que porque es que, pues como ustedes podrán haber visto en la presentación, a mí la historia de Singapur me encanta. Y cada vez que voy admiro más esa historia. Sí, es un país con un sistema que uno podría decir esto democrático no es tanto. Hay una cuestión con la prensa bastante complicada, las penas son extremas, o sea, uno podría decir que podrían meter a un narcotraficante a la cárcel de por vida en vez de matarlo, pero pues en Singapur hay pena de muerte por narcotráfico. Creo que también hay por corrupción a nivel estatal, no sé, pues son cosas que ya son extremas y que creo que no son válidas o no debería ser para allá. Pero lo que sí me parece que es un componente muy importante es esta conversación que tengo yo en Singapur con un amigo boliviano que está viviendo en Singapur hoy en día manejando la operación de Siemens, la empresa alemana. Y yo le preguntaba, le dice, ¿cómo es la vida acá? Y el tipo me dice, mire, si usted tiene hijos, yo creo que una de las cosas que más agradece a uno como padre es estar tranquilo con la expectativa de que a su hijo no le va a pasar nada. Y yo como padre, lo digo en serio, para mí, tener la certidumbre, o no la certidumbre porque esa no existe, pero tener la confianza de que nada le va a pasar a mi hijo de 11 años caminando de la tienda o del partido de fútbol a la casa,
una tranquilidad inmensa. Y la hija de Bernardo, que tiene 9 años, ella tiene una clase de violín a las 6:30 de la tarde en el colegio, se va en el metro sola y se devuelve en el metro sola. Y no hay posibilidad de que le pase nada. A mí me parece que eso es un componente muy importante desde el punto de vista de la felicidad que tiene una sociedad, y a nosotros nos falta muchísimo en eso. Yo no quiero menospreciar para nada lo bueno que tenemos nosotros acá, y ojalá que sigamos siendo un país muy contento, muy feliz, y que sigamos punteando muy bien ahí, pero que eso no nos vaya a quitar ninguna clase de ímpetu en avanzar en esta discusión de que no puede ser que en este país sigamos teniendo una situación en la cual hay tantos niños con hambre, porque es un país que tiene ingreso medio, Colombia no debería tener ningún niño con hambre. Nosotros tenemos los recursos para evitar que eso suceda, lo que pasa es que lo estamos invirtiendo mal. Alberto, ni Singapur, ni China, ni Corea del Sur, ejemplos que diste en tu exposición de éxitos económicos y sociales indudables, son democracias. Corea del Sur sí. En una escala, con connotaciones autoritarias muy fuertes. No basta tener elecciones periódicas y renovación del poder público, pero es una sociedad autoritaria. Pero China y Taiwán y por supuesto Singapur no son democracias. Y su éxito económico, lo has dicho, está asociado a que gobiernos claramente autoritarios marcaron el rumbo y la gente o se sometió o se sometió. ¿Tú creerías que con la institucionalidad pública de Colombia podríamos acelerar notable el crecimiento económico? Y si no lo creyeres así, ¿qué ajustes institucionales creerías del caso? A ver, es totalmente cierto lo que acabas de decir. China no es un ejemplo, que China es totalmente autoritario, con una violación total de los derechos individuales y cero acceso a prensa libre, etcétera, etcétera. Singapur es más debatible, sí hay elecciones, claramente que no es un sistema democrático como el que le gustaría a uno tener. Corea del Sur sí es un país que yo llamaría suficientemente democrático, con prensa libre, libre emprendimiento, derechos individuales totales, etcétera, etcétera. Entonces, para mí Corea del Sur sí es un ejemplo más cercano. Ahora, el enfoque mío no es por la parte política, porque yo también pienso, y yo no sé si en cierta forma es ingenuo pensar que podamos tener algo similar, pero prefiero morirme con esa ingenuidad de pensar que sí podemos lograr algo de más orden en un sistema democrático, porque creo que se puede hacer. Creo que esos consensos de país se pueden llegar adelante. Por ejemplo, y nosotros no hemos podido avanzar todavía en eso. Yo todavía no entiendo por qué en Colombia seguimos pensando que los industriales, bueno, no todos, que muchas personas en Colombia siguen pensando que los industriales son malos. Yo no creo que vaya a ser, que sea tan difícil llegar a un consenso de país, con un poco de la ayuda de la educación y de todos nosotros con nuestros círculos y con nuestras conversaciones, de darle a entender a una persona que habla muy mal de un empresario, de hacerle caer en cuenta que ese empresario está dándole empleo a mucha gente. No debería ser tan difícil llegar a ese consenso, y yo creo que lo podemos avanzar. Y yo creo que eso es una de las cosas que todos nosotros como colombianos tenemos que avanzar. Segunda cosa que yo creo que tenemos que avanzar, y esto lo decía, la plataforma más fuerte en esto era la plataforma de Vargas Lleras. No todo se tiene que preguntar. De verdad no. O sea,
Yo soy economista, yo no soy médico. No me pregunten sobre el diagnóstico de un paciente porque no tengo la menor idea. ¿Por qué le tenemos que preguntar a X o Y persona si usted está de acuerdo o no está de acuerdo con un proyecto de infraestructura? O por lo menos, pongámosle límite. Entonces, usted quiere hacer una consulta sobre si se puede o no se puede hacer la carretera a la doble calzada hasta Cartagena, y hay un grupo de personas que no están de acuerdo con esa obra de infraestructura porque supuestamente viola los derechos de esas personas. Yo creo que esa discusión hay que tenerla, pero no puede ser una discusión que se demore 10 años. Porque si se demora 10 años no avanzamos y nos dejó el tren y punto. Le voy a dar un ejemplo. Yo sé que hay mucha gente que en Colombia dice que el carbón es una pésima industria para este país. Yo creo que el carbón ha sido una industria muy buena para Colombia, a pesar de que yo, como soy economista y entiendo para dónde va el mundo, yo sé que la utilización del carbón se va a acabar. Yo lo sé, eso va a pasar, porque las energías más limpias van a tomar el espacio del carbón. ¿Cómo se va a acabar el carbón? ¿Quiere decir que Colombia tiene que dejar de sacar carbón? No. Al contrario, hay que sacarlo mientras se pueda utilizar, porque después no va a valer nada. Es lo mismo como el petróleo. Si tenemos petróleo, saquémoslo mientras valga algo, porque el petróleo se va a acabar, no porque no haya, sino porque la humanidad va a inventarse energías alternativas a esas. Entonces saquémoslo ya. ¿Qué pasa con Fenoco? Entonces Fenoco ha querido hacer una doble, o sea, una carrilera que va hacia las minas y una carrilera que se devuelve hacia el puerto. Hay una comunidad, si no estoy mal son 380 personas, que está viviendo en un pedazo de tierra que no es originalmente de ellos, pero llevan ya mucho tiempo ahí. Esa comunidad dice que no se puede hacer la segunda línea del tren porque afectaría el bienestar de esa comunidad. Se ha ofrecido mover a toda la comunidad a un nuevo lugar con toda la infraestructura necesaria para que esa comunidad tenga una vida muy digna. Y no ha habido poder humano en los últimos 12 años para avanzar en esa discusión. ¿Sabe cuánto le cuesta eso a Colombia? Si hubiera una línea de ida y de vuelta, Colombia exportaría el doble de carbón, el doble, que podría estar generando 5.000 a 6.000 millones de dólares adicionales en exportaciones para Colombia. Pongámosle una regalía del 20%. Yo creo que 1.200 millones de dólares adicionales para el Estado en Colombia vale más que la discusión de esas 380 personas que no han querido aceptar la oferta de realocarse. Yo no sé si eso suena autoritario o no, puede que sí, pero yo sí prefiero tener 1.200 millones de dólares adicionales en el Estado para invertir en la educación de los niños, en la salud de los niños, en la nutrición de los niños, a no tener que ir en contravía del capricho de 380 personas. Alberto, quizás, voy a hacer una afirmación dura, Colombia perdió el balance entre el interés público y los intereses individuales. La fragmentación de los intereses individuales ha sido intensa y la primacía de esos intereses sociales sobre el interés común de la nación se ha ido desbalanceando en forma crítica. Pero voy a ir a dos temas de tu exposición que son infraestructura y pensiones, no sin antes preguntarle, Gloria, a los organizadores qué tiempo tenemos y cómo vamos a proceder. 5 minutos y preguntas. Bien, tú has señalado, igual lo hizo Rafael de la Cruz, la importancia de pasar la inversión en infraestructura
que está en el orden del 3% del PIB al 6% en los próximos años. Duplicarla, y esa duplicación tendría consecuencias en materia de productividad y competitividad absolutamente colosales. Yo comparto ese punto de vista y quiero llevarte a la discusión de cómo hacerlo, y luego de que algo digas, algo propondré. A ver, esto ya está escrito. Esto no hay que reinventarse la rueda. Tenemos que ir a mirar cómo han sido las experiencias en el mundo que han funcionado bien en esa mejora del proceso de infraestructura. Y hay dos modelos, básicamente: un modelo netamente público, como el que se utiliza en países como la China, o un modelo mixto, como el que existe en Estados Unidos, donde parte es privado, parte es público, y pues ahí avanzamos en las famosas asociaciones público-privadas para tratar de avanzar en estos proyectos de infraestructura. Yo conozco centenares de fondos internacionales que estarían dispuestos a financiar infraestructura en este país con las condiciones adecuadas. Nuevos puertos, nuevos aeropuertos, nuevas carreteras, etcétera, etcétera. ¿Qué me dicen a mí los inversionistas internacionales con los que hablo? Básicamente la discusión es la siguiente: ¿me van a pagar o no me van a pagar? Esa es la discusión. Y seguridad jurídica. Exactamente. Es que todo entra dentro de la seguridad jurídica. ¿Por qué es importante? Porque los fondos, estos fondos que necesitan es invertir ese dinero, porque aquí lo que hay es capital para invertir. O sea, el exceso de capital que hay en el mundo para invertir es colosal, porque muchos países ya no necesitan tanta infraestructura. La verdad es que Estados Unidos, así lo diga el presidente Trump, la verdad no es cierta. O sea, el presidente Trump dice que la infraestructura en Estados Unidos está cayendo. Pues, yo miro la 95 en Florida y dice uno así, que esté acabándose esta carretera y que esté llena de huecos, no. O sea, eso no es cierto, eso es un tema muy político. Entonces, la participación de la infraestructura en Estados Unidos está cayendo y debería seguir cayendo a futuro porque Estados Unidos es un país muy desarrollado. Lo mismo con China. China ya, la verdad, ya no hay tanto espacio para hacer tantas cosas. O sea, ya hicieron un puente entre Hong Kong y Macao, una cosa brutal, que pues después de esa obra de infraestructura, pues yo creo que no se puede inventar una obra de infraestructura más agresiva que esa. Entonces los fondos de infraestructura en el mundo están buscando opciones de inversión. Si nosotros los colombianos les presentamos un plan serio con seguridad jurídica y con unos balances y con una economía que está funcionando bien, porque obviamente parte de la inversión en infraestructura es el supuesto del crecimiento económico, porque uno lo que hace como inversionista para hacer el plan financiero, perdón, para hacer la hoja de Excel, digamos, de la obra de infraestructura que uno va a financiar, el factor más importante, hay dos factores muy importantes: la tasa de cambio y el crecimiento de la economía, porque con eso sabe uno cuántos carros va a andar, cuánto va a financiar, cuánto va a entrar, cuánto va a tener el país para pagar esas obligaciones, etcétera, etcétera. Entonces, si logramos tener eso, esa seguridad jurídica, yo creo que vamos a tener mucha oferta de capital que necesitamos para avanzar en esto. Y tenemos que seguir el modelo mixto que hay en este país. Y eso también demanda inversión pública, claro, en estas asociaciones pública-privadas. Te voy a hacer una propuesta. Pensemos en una recomposición del portafolio de activos del Estado y vayamos al activo más importante de todos, que es Ecopetrol. Te propongo que vendamos a través de procedimientos transparentes y garantizando las normas de preferencia al sector solidario todas las acciones del Gobierno Nacional en Ecopetrol. Con el producto de esa venta, remanguémonos y pongámonos a trabajar en eso, Alberto, constituyamos un Fondo Colombia en el exterior,
porque evidentemente esos recursos no pueden monetizarse súbitamente. Si se procediera de esa manera, haríamos colapsar la economía por una depreciación colosal del tipo de cambio. Establezcamos unas reglas claras para cofinanciar proyectos de infraestructura en un periodo, digamos, de 10 años. Y establezcamos igualmente unas reglas para que parte de los recursos de ese fondo, que tendría una duración, como digo, algo así como una década, se destinen a compensar el ingreso que por dividendos la nación perdería, a fin de no colocar al gobierno nacional en una situación fiscal más grave de la que se encuentra. Es decir, desinvirtamos en aquello que no es estratégico y utilicemos esos recursos en la generación de activos públicos productivos con alto impacto en el crecimiento futuro del país en un horizonte temporal prolongado. ¿Me compras la idea? Yo sí, el Congreso no. El Congreso va a estar más difícil esa discusión. No, yo creo que, a ver, a mí me parece una excelente idea, obviamente. Ahora, yo creo que no es viable hacer toda la empresa, pero de golpe un 10% adicional sí podría ser para tener algo de activo y cofinanciar otras cosas. Yo estoy totalmente de acuerdo. A mí me parece que la realidad es que lo que necesitamos en Colombia es activo que genere mucho más retorno que Ecopetrol. Y Ecopetrol genera un buen retorno. Sin duda. No estoy diciendo que no. Pero no social, económico. Exactamente. Pero la reacción, el retorno total social de una infraestructura vial mucho más fuerte, una infraestructura férrea mucho más fuerte, pues sería impresionante. Erika, adelante. Gracias, doctor Botero. Bueno, lo primero, gracias a todas las personas que nos han enviado sus preguntas con la señora vicecontralora. Hemos revisado todas ellas, muy buenas, hemos hecho una selección teniendo en cuenta el tiempo. Hay un tema que no hemos planteado y que claramente está generando un impacto enorme en el país, señores, y es la migración de ciudadanos venezolanos. Se habla de que más de 1 millón han llegado en los últimos 15 meses al país, entre ellos 800.000 ciudadanos venezolanos en condición de legalidad e ilegalidad, más esos 250.000 colombianos que vivieron durante muchos años en Venezuela y retornaron a su país debido al agravamiento de las condiciones socioeconómicas de la vecina nación. Aquí hay una pregunta en ese sentido, frente al crecimiento económico que está viviendo Colombia, ¿qué pensarían ustedes frente al tema de la migración de venezolanos? ¿Cómo ven esto de acuerdo con el impacto que puede generar a las finanzas de la nación, la atención de una situación humanitaria tan compleja que además no se detiene porque siguen siendo muy difíciles cada vez más las condiciones en el vecino país? Doctor Bernal, doctor Botero. A ver, Erika, eso es una de las yo pensaría que es, si no la primera, la segunda preocupación inmediata más importante que tiene el fisco colombiano en este momento. Porque sí se está utilizando, digamos, o sea, los venezolanos que están saliendo desesperados de Venezuela, en gran parte es porque no tienen ninguna clase de acceso al sistema médico, el sistema de salud, y se está utilizando, y eso lo está pagando el gobierno. Anualizado, ha habido números de alrededor de 700.000 millones de pesos anualizados en este momento. Eso es una tragedia humanitaria muy complicada que el próximo gobierno y este gobierno va a tener que avanzar fuertemente en diplomacia internacional, porque esto no es solamente un problema de Colombia, necesitamos la ayuda del resto de los donantes alrededor del mundo para la parte inicial. Ahora, yo como soy un tipo muy optimista, yo creo que la migración en el mediano largo plazo es una excelente noticia para un país. Y además porque gran parte de las personas que están viniendo de Venezuela tienen algo que muchos en Colombia todavía no tenemos, que es que ya entendieron
hacia dónde va ese sistema económico que implementaron allá. Yo creo que el 90% de las personas que salen de Venezuela son más capitalistas que Milton Friedman. O sea, no hay forma de que vayan a votar nunca jamás por una utopía socialista del siglo XXI, ser rico es malo, etcétera, etcétera. Toda esa clase de cosas que se vendieron durante 18, 19 años en Venezuela y que claramente llevaron al país a estar en la soberana inmunda, porque es que así es como está la situación en Venezuela en este momento. O sea, es que no hay por dónde mirarlo de una forma diferente. Entonces creo que esas personas que están viniendo a Colombia, que muy seguramente quieren establecerse en Colombia y se quieren quedar en Colombia, van a demostrar ser personas muy emprendedoras que van a contribuir al crecimiento económico de este país fuertemente en los próximos años. Pero en el cortísimo plazo necesitamos encontrar una solución al incremento que se está viendo en el costo fiscal de esta tragedia humanitaria. Y esto no es nada diferente a lo que pasa con Siria. Esto es lo mismo. O sea, en Siria es por cuestiones bélicas, aquí es porque la gente literalmente está muriendo de hambre, porque el sistema es absurdo. Mirándolo a futuro también yo te digo una cosa, yo sí creo que no hay mal que dure 100 años y cuerpo que lo resista. Yo no creo que en la época de Facebook, de Twitter, de las telecomunicaciones como están, yo creo que Venezuela no es comparable con Cuba. Y la gente, eventualmente, Venezuela va a tomar ese paso, no sé cómo lo va a tomar, ojalá lo tomen de la forma democrática, aunque lo dudo, a ver cómo salen de este hueco en el que se metieron, porque ellos mismos se metieron, ellos mismos votaron por esto, hay que decirlo. O sea, Maduro está ahí porque la gente votó por él. Y Chávez subió porque la gente votó por él, por ese discurso y por esa demagogia que quiso vender. Y yo creo que si algo queda de toda esta patética historia, es que esto no funcionó y ojalá la gente haya aprendido. Doctor Botero. Yo iba a decir básicamente lo mismo, de modo que démosle curso a otra pregunta. Muy bien. Esta pregunta sí viene con nombre, gracias a Manuel Flores Rodríguez, que viene de la alcaldía de Ubaque, en el departamento de Cundinamarca. ¿Cómo podríamos generar equidad social en nuestro país, en Colombia? Nos pregunta Manuel, les pregunta a ustedes, por supuesto, nuestros expertos, cuando el gasto público de funcionamiento es tan alto. A ver, yo no creo, en primer lugar, el gasto público de Colombia relativo a países de grado semejante de desarrollo no es tan alto como suele creerse. En segundo lugar, existe una falacia que proviene de la Constitución, consistente en que es mejor el gasto de inversión que el gasto de funcionamiento. Ese es un planteamiento falaz. La eficacia del gasto y la progresividad del gasto no dependen de que sea de funcionamiento o que sea de inversión. Si pensamos, voy a llevar esto al extremo del ridículo, que la inversión es mucho más importante en materia educativa que el funcionamiento, entonces dediquémonos a construir planteles, a mejorar la infraestructura física, incluso a comprar mejores computadores para los niños y olvidémonos de los maestros, que es el recurso fundamental que garantiza la calidad de la educación. De modo que la pregunta me parece muy interesante, pero no es cierto que el gasto sea muy elevado y la distribución entre funcionamiento e inversión no conduce a mejores resultados necesariamente si se opta por inversión o por funcionamiento. Doctor Bernal. Iba a decir lo mismo. Vea, no, ¿cómo qué somos coincidencia? ¿no? Una maravilla. ¡Qué sinergias! Bueno, una más. Nicolás Sánchez, de la Gestión Pública de la Contraloría, él plantea lo siguiente: es clara la responsabilidad del hacedor de políticas en lograr hacer o diseñar precisamente eso, las políticas públicas, y se preguntan, ¿cómo lograr cerrar la brecha entre el crecimiento y el desarrollo
dado que se puede crecer, pero no necesariamente mejorar las condiciones de calidad de vida de la gente? Esa es una gran pregunta y yo voy a estar en desacuerdo con la premisa de la pregunta. Porque yo sí conozco muchos casos internacionales en que nos toca devolvernos a hacer una distinción muy importante, que es que hay una gran distinción, o tiene que haber una gran distinción, porque así es la evidencia, entre la desigualdad y la pobreza. No es lo mismo. La pobreza y la desigualdad no son lo mismo. Yo pienso que la lucha contra la pobreza es una obligación de la humanidad. Pero no pienso que la lucha contra la desigualdad tenga que ser una lucha de la humanidad. Y te voy a explicar por qué. China, y no estoy haciendo ningún caso sobre el sistema político, simplemente sobre los números económicos. China hace 35, 40 años, China tenía 1.300 millones de personas y tenía aproximadamente 850 millones de pobres. O sea, todo el mundo era pobre. El coeficiente en Gini en China en 1975 era de 20.2. O sea, básicamente el mismo que tiene Venezuela hoy en día. Colombia es 0.57, si no estoy mal. Humberto, una cosa así, 0.5, 0.55, 0.57. O sea, Colombia es un país muy desigual. China en 1985, tenía 0.20, o sea, era un país muy igual. Pero todo el mundo era pobre. Nos adelantamos 30, 40 años. ¿Qué pasó con la desigualdad en China? Se volteó completamente. El coeficiente de China en este momento es 0.45. O sea, se dobló la desigualdad. ¿Qué pasó con la pobreza, Erika? Pasó de 850 millones de personas a menos de 100 millones de personas. Entonces la pregunta del millón es, ¿existe un argumento válido para decir yo estoy dispuesto a aceptar un poco más de desigualdad en el ingreso para poder sacar a 750 millones de personas de la pobreza, sí o no? Y esto es una cuestión muy individual, yo lo entiendo. Hay gente que va a decir no, esa no es la forma de hacerlo. Yo digo, pues sí, porque China todos los días, todos, hoy, en este momento, o sea, ayer se creó un millonario nuevo, hoy ya se creó otro millonario nuevo, mañana se va a crear otro millonario nuevo, todos los días se están creando, todos los años se crean aproximadamente 360 millones de nuevos millonarios en China, de gente que la saca del estadio, y la gente que sigue pensando que China es un país comunista no está viendo la cosa bien. Ese personaje millonario está pagando una tasa de impuestos muchísimo más baja de la que pagaría cualquier persona en este país. Y ya hay bastantes billonarios en China. ¿Qué es lo que pasa? Que lo que ha demostrado la evidencia, por lo menos la que yo he estudiado, es que en el proceso inicial de salir de la pobreza a un ingreso medio, tiende a haber un incremento de la desigualdad porque hay mucha gente que la saca del estadio y solamente después de que se llega a ese punto se comienza a repartir mejor, hasta que se llega al punto que yo creo que todos deberíamos querer llegar, que es por ejemplo el punto de Estados Unidos. ¿Qué hace un billonario en Estados Unidos? Dona toda su fortuna. ¿Ustedes se han dado cuenta? Bill Gates donó toda su fortuna. Warren Buffett donó toda su fortuna. Tienen tanto que la donan. Pero, ¿por qué la pueden donar y por qué están ahí? Porque en Estados Unidos no hay una sola política, ni una, que vaya en contra de la generación de billonarios. Y para mí eso es mucho más eficiente para el crecimiento económico que enfocarse solamente en que no se puede incrementar el coeficiente Gini. Doctor Botero, ¿alguna idea adicional? Un par. El coeficiente Gini de Etiopía, que es un país pobrísimo, y el de Noruega, que es un país riquísimo, no tengo las cifras a mano, debe ser muy semejante. O sea, los países muy pobres tienden a ser igualitarios
y los ya muy desarrollados tienden a hacerlo. Es en el proceso de desarrollo económico que se gesta la desigualdad. O sea, la desigualdad es un costo inherente, como lo está diciendo Alberto, al proceso de desarrollo económico que saca a la gente de la pobreza, que la redime. Hay 700 millones de chinos que han salido de la pobreza, así su país sea más inequitativo hoy que nunca lo fue. La China de Mao era una sociedad totalmente igualitaria. Es más, en términos económicos y sociales, la desigualdad es un fenómeno reciente. Proviene del génesis, o el auge del capitalismo en el desarrollo, el auge del capitalismo a fines del siglo XVIII, la invención de la máquina de vapor y el despegue del crecimiento económico. Todo estuvo asociado, pues, el crecimiento a factores crecientes de desigualdad. Hay otra cosa, y con esto termino. En el proceso de desarrollo económico, una porción de la población queda rezagada. Y uno no puede mirar esa realidad con indiferencia. Esa realidad la trata en muchas de sus novelas José de Saramago, entre ellas La caverna sobre un centro comercial, que es una novela bellísima, y cómo acaba matando a un pobre alfarero que proviene de un mundo previo que no puede ya competir. Entonces, ocuparse de los que se quedan rezagados es una preocupación válida, pero hay que combinar esa preocupación y esos mecanismos de protección con las necesidades de carácter colectivo. Y esto es algo de lo que estaba hablando antes Alberto. No podemos extender la segunda línea para sacar el carbón porque hay una pequeña comunidad que se opone y que rehúsa incluso ser relocalizada, con un costo social colectivo para Colombia enorme. De modo que en materia de políticas económicas y sociales, buscar equilibrios no siempre es fácil, y eso hace que la gestación y diseño de políticas públicas sea una tarea tan apasionante. Muy bien. Agradecemos inicialmente a nuestros dos expertos, al doctor Jorge Humberto Botero, presidente de la Federación de Aseguradores Colombianos Fasecolda, también a Alberto Bernal de XP Security por haber estado con nosotros, también a las personas que con sus preguntas enriquecieron este debate, esta discusión.